Buen día tengan todos ustedes aficionados y sean bienvenidos a un video más. Si eres de México, como yo, seguro estarás al tanto de la polémica que se desató después de que se anunciaran los nuevos libros de texto gratuitos destinados a la educación primaria. Esto ha hecho que muchos de nosotros lo comparemos con los libros con los que crecimos en nuestra etapa escolar. En lo personal, yo los recuerdo de forma muy especial. Me encantaba hojearlos y quedarme viendo las ilustraciones hechas a mano. Por lo que creí que sería buena idea investigar y hablar sobre los artistas que adornaron nuestros libros de texto. En México, los libros de texto gratuito con los que mi generación creció fueron los de la edición del 93, siendo Español Primer Grado Lecturas o El Libro del Perrito el más recordado por muchos. Este libro nos introdujo a la lectura con relatos sencillos, cortos y muy bien ilustrados. En la primera página de estos libros están los créditos a los ilustradores y el diseño de portada. En este caso, el tan famoso dálmata de colores se titula Juguete de barro de Metepec con guache sobre papel por Roberto Montenegro. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Roberto Montenegro fue un artista plástico y docente mexicano. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Después fue a estudiar a Europa, en donde entró en contacto con las vanguardias europeas. Los trabajos impresionistas, como los de Paul Cézanne y Paul Gauguin, lo inspiraron muchísimo para estar en constante búsqueda de retos estilísticos y conceptuales. Mientras estaba en Europa, estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que cuando quiso regresar a casa ya era muy tarde. Se vio obligado a permanecer allí en lo que terminaba el conflicto, lo cual supuso 6 largos años. Sin embargo, aprovechó ese tiempo para seguir aprendiendo y trabajando. Se instaló en la isla de Mallorca, que en aquel entonces se llegó a conocer como un refugio para personas intelectuales y artísticas, y fue allí donde conoció a nada más y nada menos que al artista contemporáneo del momento, Pablo Picasso. Aunque seguramente debió haber sido difícil estar lejos de todo lo que conocía, su estancia en Europa y el contacto con el innovador arte que se usaba para criticar la guerra y otros temas sociales de la época le ayudó a hacerse de un estilo único, pues no se encasilló en uno solo, sino que experimentó con el surrealismo, la metafísica, la abstracción, el arte conceptual, a veces intercalándolos entre sí, resultando en un trabajo pictórico muy original. De regreso a México, aún siendo joven, con fuerza y vitalidad, empezó una gran trayectoria artística. Un factor determinante en su carrera fue la amistad que tuvo con José Vasconcelos, otro ciudadano mexicano que, por motivos de guerra, había estado exiliado fuera de su país. El conocimiento que adquirieron en el extranjero les había sido de mucha utilidad, pues en aquel entonces México era un país muy inestable políticamente y había pasado por una revolución que había hecho estragos el país. José, secretario de Educación, estaba preparado para hacer cambios en el sistema educativo y pensó que la habilidad de Roberto le sería de gran utilidad para poder plasmar las ideas que él tenía, así como promover la educación artística. Y así sucedió. Muchos de los trabajos más destacados de Montenegro tienen que ver con la educación.
Su primer mural fue en el Palacio de Bellas Artes. Después decoró los respectivos muros de la Secretaría de Educación Pública, de la Escuela Nacional Preparatoria, la Universidad Iberoamericana y fue nombrado jefe del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación, así como maestro de dibujo en la misma Escuela de Bellas Artes donde estudió. Su obra más reconocida es El Árbol de la Vida, un mural en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en el centro histórico de la Ciudad de México. En cargo de su amigo José Vasconcelos, se considera su obra más especial, pues esta fue la que inició el movimiento del muralismo. La representación es un árbol grande y frondoso, en cuyas ramas se encuentran animales propios de la fauna mexicana, y en la parte de abajo un hombre con armadura negra rodeado por 6 mujeres de cada lado que representan las 12 horas del día, las cuales recuerdan un poco al estilo de los murales que adornaban las iglesias durante el Imperio Bizantino. En el tronco del árbol se encuentra un letrero con el siguiente mensaje: acción supera al destino. ¡Vence! Una frase con mucho significado, pues representa al México post-revolucionario y con él el renacer del arte y la educación. Durante el resto de su vida, Roberto luchó porque el arte mexicano fuera conocido más allá de sus fronteras, llegando a tener grandes exposiciones en ciudades de Estados Unidos, Brasil, Europa y varias más. Para él era como un puente que ponía al pueblo mexicano en contacto con diferentes culturas. En 1968 presentó su última galería y fue nombrado miembro fundador de la Academia de Artes de México, y poco después falleció de un infarto al corazón. Roberto Montenegro es una de las figuras culturales más influyentes e importantes durante el desarrollo de México en la primera mitad del siglo XX. Fue él quien le presentó al país el arte contemporáneo. Y aunque muchas de sus obras más grandes se encuentran en los muros de edificios muy importantes, ¿quién diría que la mayoría de nosotros lo conocimos por haber sido la portada de uno de nuestros libros favoritos de nuestra infancia?